Próxima estación. Próxima estación. Dirección El Rosario. Corresponde Barranca del Muerto. Dirección El Rosario. Corresponde. Muchos científicos afirman que predecir cuándo habrá un temblor es imposible, pero México es un claro ejemplo de que algo no cuadra del todo. Solo basta con recordar que uno de los sismos más grandes que azotó a la Ciudad de México fue el 19 de septiembre del año 1985 a las 7 de la mañana con 17 minutos y alcanzó una magnitud de 8 grados escala Richter. El 19 de septiembre del año 2017 a las 13:14 horas, otro sismo de magnitud 7.1 afectó severamente a la Ciudad de México, Puebla y Morelos. El lunes 19 de septiembre del año 2022, a una profundidad de 15 kilómetros, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud de 7.1 que, si bien este último no tuvo tantas afectaciones, sí causó terror y pánico para los habitantes de la Ciudad de México. 3 sismos en un 19 de septiembre. Para muchos coincidencia, para otros tal vez destino. México es un país marcado por la fuerza de la naturaleza. El 19 de septiembre, una fecha que parece estar maldita, ha sido testigo de 3 terremotos devastadores, pero además de la destrucción, estos eventos dejaron algo más que escombros, dejaron huellas de lo inexplicable. En medio del caos y la tragedia, surgieron historias que desafían la razón, encuentros con lo sobrenatural que hoy aún atormentan a quienes los vivieron. Acompáñame a explorar los relatos más aterradores que nacieron de este desastre, donde no todo lo que quedó atrapado bajo los escombros estaba realmente vivo. Las voces en los escombros. Mi nombre es Armando Colín. Fui uno de los muchos rescatistas que trabajaron entre las ruinas de la Ciudad de México, después del terremoto del 85. Lo que viví en esos días me sigue atormentando, y aunque he intentado olvidarlo, no puedo. Era mi 3er día sin dormir. El cansancio me pesaba en los ojos y los músculos, pero las voces, esas malditas voces no me dejaban descansar. Llegamos a lo que quedaba de un edificio en la colonia Roma. Casi al anochecer, la estructura había colapsado casi por completo, pero aún quedaban esperanzas de encontrar sobrevivientes. Era una carrera contra el tiempo. Mientras revisábamos entre los escombros, de pronto escuché algo. Al principio pensé que era el viento o mi mente jugando conmigo, pero no, era claro, una voz de mujer. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Estoy aquí! Mi corazón dio un brinco y rápidamente avisé al equipo. Empezamos a remover los escombros con más urgencia. Cuanto más cavábamos, más clara se volvía la voz. ¡Por favor! ¡No me dejen! Las palabras venían de lo profundo, pero no había señal de vida. No me detuve, ignorando el sudor que caía por mi rostro y el frío que comenzaba a apoderarse del ambiente. Estaba seguro que estábamos cerca. Finalmente, después de horas, encontramos algo. Un pequeño espacio entre los escombros que parecía haber sido una sala de estar. No había cuerpos, no había sangre, solo silencio. Llamé a la mujer, pero ya no escuché nada. Mis compañeros me miraban confundidos, sabían que algo no cuadraba. De pronto, otra vez. ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! La voz era desesperada, como si viniera justo debajo de mis pies. Volvimos a cavar. Cada palada era una lucha, y cuanto más nos acercábamos, más se distorsionaba la voz, como si algo estuviera apagándola lentamente. Mis compañeros comenzaron a inquietarse. Uno de ellos, Carlos, me tomó del brazo y me dijo en voz baja: Armando, aquí no hay nadie. No podía rendirme. Seguimos buscando hasta que, de repente, mi pala golpeó algo duro. Con horror, descubrimos una pila de cuerpos. Eran tantos que ni siquiera pudimos contarlos. Rostros irreconocibles, cuerpos en estado de descomposición, todos aplastados bajo el peso de las ruinas, pero entre ellos no había ninguna mujer viva. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Las voces se habían ido. Esa noche, mientras intentaba dormir, las escuché de nuevo. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! Abrí los ojos en la oscuridad de mi tienda de campaña, pero sabía que no había nadie más allí. Desde entonces, esas voces no me han dejado en paz.
siempre están conmigo, llamando, rogando por ser encontradas. Solo que ahora sé la verdad, no hay nadie que salvar, solo fantasmas que nunca descansarán. Y yo también estoy condenado a escucharlas para siempre. Los fantasmas del Multifamiliar Juárez. Multifamiliar Juárez fue un complejo de departamentos que en el sismo del 85 se cayó. Se encontraba al sur de la colonia Roma, cerca de lo que hoy es Metro Centro Médico, y Andrés nos cuenta. Hola, soy Andrés. Soy originario de la Ciudad de México. Para esos años siempre se me hacía una zona segura y tranquila. A mí me tocó vivir en el Multifamiliar Juárez, o más bien en lo que quedó de él después del terremoto del 85. Lo que experimenté allí nunca podré olvidarlo. Era 1990, 5 años después del desastre. La zona seguía siendo un lugar desolado, con edificios a medio derrumbar y espacios vacíos donde antes vivían cientos de familias. Algunos de nosotros, por necesidad, habíamos decidido regresar. Yo vivía en uno de los 4 edificios que quedaron de pie de los 19 que había y que fueron adaptados de menor tamaño. Las autoridades nos dijeron que era seguro, pero el ambiente del lugar era pesado, cargado con una energía que no se podía explicar. Desde la primera noche en el departamento, algo no se sentía bien. Los pasillos, a pesar de estar vacíos, resonaban con el eco de pasos, como si alguien caminara justo detrás de mí. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, producto de vivir en un sitio tan silencioso y deprimente. Pero de pronto, lo que ocurría dejó de ser algo que pudiera ignorar. Un martes en la madrugada, mientras intentaba dormir, escuché lo que parecía el sonido de una pelota rebotando en el pasillo. Me levanté para asomarme, pensando que algún vecino o algún niño estaba jugando, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. El sonido se detuvo y el pasillo estaba completamente oscuro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero cerré la puerta diciéndome que solo estaba cansado. Las cosas empeoraron después de eso. Empecé a escuchar voces de todas horas, susurros que provenían de las paredes, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado. A veces eran conversaciones incomprensibles. Otras eran gritos de auxilio que parecían apagarse rápidamente. Sabía que el edificio estaba casi vacío, así que no había ninguna razón lógica para esos sonidos. Una noche, mientras me preparaba para dormir, vi algo que cambió mi vida. Estaba acostado cuando escuché de nuevo esos pasos en el pasillo, esta vez más cerca, como si alguien caminara lentamente hacia mi puerta. Me armé de valor y salí decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera causando todo esto, pero lo que vi me dejó paralizado. Al final del pasillo vi una figura de una mujer. Estaba de pie, con una expresión vacía en el rostro. Su piel era pálida, casi gris, y su ropa estaba sucia. No parecía del presente, se veía como alguien que había quedado atrapada en el tiempo. Nos quedamos mirándonos por unos segundos que se sintieron eternos, y entonces, sin hacer ruido, desapareció entre las sombras. Regresé al departamento temblando. Al día siguiente hablé con un vecino que también había regresado a vivir al multifamiliar, o bueno, lo que quedaba. Cuando le conté lo que había visto, me miró con una expresión seria y dijo: No eres el único. Aquí quedaron muchas almas atrapadas. Andrés, gente que nunca pudo salir. Sus cuerpos ya no están, pero sus espíritus, ellos siguen aquí. Desde ese día, supe que el Multifamiliar Juárez nunca volvería a ser un lugar normal. Las personas que murieron allí, en medio del terremoto, no encontraron paz, y nosotros, los pocos que decidimos regresar, estamos condenados a compartir el espacio con ellos. Ya no escucho los pasos ni las voces, pero sé que siguen allí, observándome, esperando a que algún día los vea de nuevo, y quizás esta vez no sea solo para mirar. La morgue del estadio del IMSS. Mi nombre es Ernesto, y fui uno de los tantos voluntarios que se presentaron tras el terremoto del 85. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto después de lo que viví en el estadio de béisbol del IMSS, un lugar que, para esos días, se convirtió en una morgue improvisada. Lo que experimenté allí todavía me atormenta. Al principio, todo era caos. Los hospitales no se daban abasto y los cuerpos comenzaban a amontonarse. Nos enviaron al estadio porque necesitaban un lugar grande donde poner a los muertos.
Lo recuerdo perfectamente. Los cuerpos eran alineados en el césped, mientras el sonido de las ambulancias y las voces desesperadas de los familiares resonaban sin parar. Nunca había visto tanto sufrimiento junto. Mi tarea era simple, pero aterradora: ayudar a identificar los cuerpos. Las familias llegaban, miraban fila tras fila, buscando entre los cadáveres a sus seres queridos. Una tarde, mientras caminaba entre las filas de cuerpos, escuché algo que me heló la sangre. Era un susurro. «Papá, ¿dónde estás?» Me detuve en seco, mirando a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Me dije que era el cansancio, que estaba imaginando cosas. Llevábamos días sin dormir bien y las emociones estaban a flor de piel. Seguí trabajando, pero no pude sacarme de la cabeza esa voz. Una voz infantil, triste, como si buscara a alguien entre los muertos. Esa noche me quedé como guardia en el estadio. Estábamos rotando turnos porque aunque el trabajo de día era abrumador, las noches en ese lugar eran peores. El estadio, un sitio que solía estar lleno de vida y gritos de emoción, ahora estaba en completo silencio, excepto por los cuerpos. Pasada la medianoche, el estadio parecía otro mundo. No había un alma a la vista, pero el aire estaba cargado con una sensación pesada, como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Caminaba entre las filas de cadáveres cuando de nuevo escuché la misma voz. «Papá, ayúdame». El susurro venía más adelante, hacia las gradas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero avancé queriendo entender qué era lo que estaba sucediendo. Al llegar a la zona, vi una pequeña figura entre los cuerpos. Era una niña, de no más de 8 años, con un vestido blanco, sucio y rasgado. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el campo vacío. ¿Qué haces aquí?», le pregunté tratando de mantener la calma. La niña no respondió, apenas se movió, solo giró la cabeza lentamente y me miró con unos ojos vacíos, oscuros, llenos de tristeza. El aire a mi alrededor pareció congelarse. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. «Estoy buscando a mi papá. Ayúdame». Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. De repente la niña dio unos pasos hacia mí. Sus pies no hacían ruido alguno al pisar el césped. Cada vez estaba más cerca, hasta que de golpe desapareció, sin dejar rastro. Solo la oscuridad del estadio me rodeaba. Corrí hacia la salida asustado, sin poder entender qué es lo que había visto. Al día siguiente hablé con uno de los voluntarios más veteranos. Me escuchó en silencio, asintiendo, y cuando terminé de contarle me dijo: «Oye, es que esa niña, varios la han visto. Dicen que murió durante el terremoto. Su padre también está entre los cuerpos, pero nunca pudieron encontrarse. Su espíritu sigue buscando, y al parecer no se irá hasta que lo haga». No volví al estadio después de eso. Me fui sin mirar atrás, pero el recuerdo de esa noche me sigue persiguiendo. Sé que nunca podré olvidarlo, y sé que ella sigue allí esperando. Hoy en día, en ese estadio se construyó la Plaza Parque Delta, cerca del metro de Etiopía, Plaza de la Transparencia. Así que tengan cuidado cuando vayan a esa plaza, porque es una plaza bastante embrujada. La mujer del edificio de costureras. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Herrera. Llevo de taxista en la Ciudad de México más de 23 años. Empecé muy chavito con esto. A mí me sucedió una historia por ahí del año 2014. En toda mi trayectoria como taxista, esta es la historia que más me ha impactado, y fue el día que vi a la mujer fantasma de Tlalpan. Ese día comprendí que no todas las leyendas urbanas son solo cuentos. Era una noche tranquila de septiembre, en pleno turno nocturno. Había dejado un cliente cerca de viaducto, y mientras me dirigía hacia el sur por Avenida Tlalpan, justo a la altura de la estación Metro San Antonio Abad, la vi. Caminaba sola. Iba por la banqueta, al borde de la avenida. A esa hora ya hay muy pocos autos sobre la avenida, por ende, muy poquita gente. La primera impresión fue que era alguien en apuros, tal vez una mujer que acababa de salir del trabajo o que necesitaba ayuda. El reloj del tablero marcaba casi las 3 de la mañana y no era común ver a una mujer sola a esa hora. Decidí acercarme, reduje la velocidad y bajé la ventanilla, pero cuando me acerqué, algo no se sentía bien. La mujer llevaba un vestido sucio, como si hubiera estado arrastrándose por el suelo,
y su cabello oscuro le caía desordenadamente sobre los hombros. Se veía pálida, demasiado pálida. Me detuve junto con ella y la llamé. «Señorita, ¿necesita ayuda?». La mujer giró lentamente hacia mí y fue en ese momento cuando todo mi cuerpo se estremeció. Sus ojos estaban llenos de tristeza, una angustia indescriptible. No me respondió, solo me miró con una mezcla de desesperación y dolor, como si esperara algo de mí. Luego, antes de que pudiera decirle algo más, dijo algo que nunca podré olvidar. ¿Has visto a mis hijos? El tono de su voz me heló la sangre. Era suave, pero lleno de tristeza, tan profunda que sentí el aire volverse pesado. No supe qué decir. Mis manos temblaban sobre el volante y todo dentro de mí me decía que me fuera, que no debería estar ahí. Pero algo me hizo quedarme, tal vez el terror o la compasión por esa mujer. ¿A sus hijos?», le pregunté, tratando de mantener la calma. La mujer asintió lentamente, sin despegar su mirada de la mía. Luego, sin previo aviso, dio media vuelta y siguió caminando por Tlalpan, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me quedé en shock, viendo cómo su figura se desvanecía a la distancia. Aceleré y me fui de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, aún con esa sensación extraña, decidí contarle a un amigo sobre lo que había visto. Él escuchó atentamente y luego me dijo: «Javier, esa mujer dicen que es una de las víctimas del edificio de costureras que se cayó en el 85, justo aquí cerca. Se habla de una mujer que perdió a sus hijos en el terremoto y desde entonces la han visto vagando por Tlalpan y Viaducto, siempre buscando a sus hijos. Muchos la han visto especialmente de noche». Investigué más sobre el edificio de costureras y lo que sucedió durante el terremoto del 85. Era un lugar donde trabajaban cientos de mujeres, muchas de ellas atrapadas bajo los escombros cuando el edificio colapsó. Los cuerpos tardaron días en ser recuperados y algunas nunca fueron encontradas. No pude evitar pensar que tal vez esa mujer era una de ellas, alguien que, en medio de la tragedia, perdió no solo su vida, sino a su familia. Desde esa noche, evito pasar por esa zona a esas horas. Los rumores siguen y cada tanto, alguien más reporta haber visto a la mujer de Tlalpan vagando. Y aunque muchos dicen que solo son historias para asustar, yo sé lo que vi y sé que no era una persona viva. La tristeza en sus ojos me lo dejó claro. Era un alma que no encontró paz, atrapada en un ciclo eterno de dolor y búsqueda. Tengan cuidado, porque las siguientes víctimas podrían ser ustedes. Así que no anden muy noche por la zona. Espero estas historias te hayan gustado. Si fue así, por favor compártelo. Déjame un comentario y dime qué piensas. Yo soy el Tío Taku y nos vemos en el próximo video.